Inicio a la mesa redonda, Literatura Juvenil a través del espejo, organizado por el Fondo de Cultura Económico del Perú. En mesa participan Irina Burgos y Dani Berrenechea. Nos recibimos con fuertes aplausos, por favor. Hola, hola. Antes que nada, buenas noches. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación del Fondo de Cultura Económica y de Irina Burgos por la invitación, ya que me ha permitido en estos últimos meses poder acercarme a la colección a través del espejo que tienen ellos dirigido hacia la literatura juvenil, exactamente como le llamamos el plan lector. En estas últimas semanas estuve con muchas lecturas encima. Estaba repasando algunos libros de literatura clásica para poder incluirlos dentro de mi lista de plan lector para el próximo año. Bueno, me presento, soy profesor de literatura, egresado de la Facultad de Literatura de Humanidades y Literatura Villarreal. Entonces mi trabajo consiste efectivamente en eso, en revisar libros para poder incluirlos dentro de un corpus de plan lector. Entonces estaba leyendo Otra vuelta de tuerca de Henry James, Demian, de Hermann Hesse y algunos otros autores, cuando se me dio la oportunidad de poder revisar dos libros de la serie A través del espejo del Fondo de Cultura Económica. Ellos son El rastro de Antonio Ortuño y La sed de la mariposa de Agustín Cadena. Tengo que confesar que estoy gratamente sorprendido de la lectura de ambos textos, de la lectura de ambos libros, porque vamos a ponerlo de manera así muy sencilla. Dentro del corpus del plan lector de literatura juvenil en nuestro país, exactamente en la ciudad de Lima, hay una diversidad tan extraña, tan difícil de poder encasillar. Pero siempre nos queda un cierto halo, ¿no? Una sensación de que muchos de los libros de plan lector terminan instrumentalizando la literatura, es decir, escribir con un manual, con una lista de instrucciones para llegar al público objetivo que es el adolescente. Entonces, a veces encontramos libros inverosímiles, libros con una temática bastante utilizada, bastante mercantilizada, por decirlo de alguna manera, donde se toman los conflictos de un adolescente y partir de ello para plantear una estética en los libros. Entonces eso a veces me hace sospechar, me hace desconfiar de la intención del curso o del plan lector, ¿no? Que a fin de cuentas, de mi humilde posición, es la educación literaria. Entonces, cuando yo leo la colección de A través del espejo, primero leí El rastro de Antonio Ortuño, quedé gratamente sorprendido porque aquí había algo que no tenían otros libros que he leído anteriormente, que es una apuesta por la estética literaria, una apuesta por la educación literaria, porque vamos a encontrar un libro muy bien escrito, un libro con una ambición literaria, un libro con guiños a autores clásicos, un libro con una estructura muy sólida. En el caso del rastro de Antonio Ortuño, encontramos en literatura juvenil a un trío de personajes adolescentes que van a haber subvertido de alguna manera su realidad en base a una invitación que recibe nuestro protagonista, que es Luis, de parte de su amigo Paulo, a visitar uno de los pueblitos más alejados, más adentrados dentro de México. Esto va a entrar en conflicto cuando se descubre a través de la lectura que Luis tuvo una especie de relación tanto tanática, un tanto amorosa con la hermana de su mejor amigo. La hermana no quiere que visite este pueblito, que es un pueblito de porquería, como dice el autor, pero aún así, a fin de cuentas, termina aceptando y asiste. Cuando llega, todo está de cabeza y uno entiende por qué el personaje femenino, que es Sofía, se resiste ante la visita de Luis. Lo interesante de la novela y su apuesta literaria es que está construida desde dos frentes, desde un momento, vamos a llamarlo actual, desde un momento donde se va construyendo la historia en el preciso momento
en que se van dando las acciones, y unos flashbacks que nos recuerdan al pasado de Luis, su historia familiar, que es huérfano, y la historia que tiene con Sofía por un acto de justicia con un ladrón de gatos, ¿no? Que es, digamos, que vendría a ser uno de los antagónicos dentro de la historia. Nos encontramos con personajes marginales que están buscando de alguna manera su lugar en esta sociedad mexicana. También es muy interesante anotar aquí de que estos personajes no van a ser ajenos a la realidad mexicana. Eso es algo que también me sorprendió juntamente con La sed de la mariposa. Muchos de los libros que aquí en el Perú se escriben para el plan lector, olvidamos o se olvidan muchas veces de la realidad actual, de los conflictos históricos sociales que aquejan a nuestro país. Mientras que Ortuño, y en este caso Agustín Cadena, consiguen en sus dos libros camuflar como una especie de soundtrack los problemas que atañen a México, y eso es lo que lo vuelve bastante interesante. En el caso de La sed de la mariposa, vemos una construcción desde los personajes adolescentes muy bien lograda. También, al igual que Ortuño, Cadena consigue convencernos de su intencionalidad, que es esa apuesta a una educación literaria. La forma, la estructura de la novela está muy bien lograda, la construcción de los personajes está muy bien estructurada. Son personajes marginales, y creo que ahí calan hondo en el receptor, que vendrían a ser los jóvenes. Yo creo que mayores luces nos podría dar Irina sobre la lectura de La sed de la mariposa de Agustín Cadena. Buenas noches con todos. Quiero referirme en primera instancia a lo que significa A través del espejo, que es el nombre de la colección del Fondo de Cultura Económica. ¿Y por qué voy a empezar así? Porque precisamente a partir del título es que nosotros podemos someter en cuestionamiento lo que significa y lo que implica la literatura juvenil. Nosotros, si revisamos la literatura y, por ejemplo, nos remontamos a los cuentos de hadas y nos fijamos específicamente en Blancanieves, y resulta que ahí todos recordarán que la bruja se mira en un espejo, o la madrastra, pero que tiene todas las características de una bruja, se mira en el espejo y le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de él? Pero quizá no es necesariamente el espejo quien le da la respuesta, sino que el espejo vendría a ser el símbolo de aquello que nosotros no queremos ver, pero que muy en el fondo sabemos la respuesta de. El espejo viene a asignar eso, viene a significar eso, refleja lo que realmente somos, no físicamente, sino mucho más allá. Precisamente cuando hablamos de literatura juvenil, quizá, tanto como la literatura infantil, estamos frente a una imprecisión en cuanto a su definición, en cuanto a su conceptualización. Porque implica, por un lado, tomar en cuenta al receptor, que somos jóvenes. Y de pronto cabe la pregunta, ¿los jóvenes pueden leer literatura en mayúsculas, tanto como un adulto? Posiblemente sí, probablemente no, pero yo siempre he pensado que sí. Si la literatura para adultos puede abordar una elaboración en el lenguaje precisamente intencionalmente estética, ¿por qué no la literatura juvenil? ¿Estamos frente a una subestimación del receptor o frente a los cinismos de este tiempo con respecto a no abordar el tabú y no incomodar a nadie? En ese caso, la literatura juvenil se plantea en dos frentes. Por un lado, educa. Me llama mucho la atención con respecto a esto de educar, porque se podría pensar que está asignada u orientada a la pedagogización,
Y de ahí, con respecto a una enseñanza explícita. En ese sentido, me gusta mucho lo que dice Jaime García y Padrino, un especialista español, cuando dice: la literatura juvenil es educativa, y él mismo responde, desde luego que sí, pero en la misma medida que la literatura en general. A partir de ahí, vamos a mirar La sed de la mariposa, que es precisamente esta cuestión de pasar a través del espejo y poder ver que no existe necesariamente una juventud o una adolescencia que tiene un ambiente de confort en todo lo que hace. Si de por sí el adolescente, el joven, y quienes me están escuchando, que están aquí, sabrán de la inconformidad que implica la juventud, que no están contentos con nada, y los adultos tampoco. La sed de la mariposa precisamente tiene que ver con ello. También podríamos decir, o digo, que parte de mirar lo que implica la adolescencia. Son dos jóvenes, Orlando y Damiana, que se debaten precisamente entre esta marginalidad. Y yo podría decir que mientras Damiana vive absolutamente en la orfandad material, no solamente económica, sino también afectiva, y es mucho más precaria su situación porque ella padece de un síndrome, el síndrome de Marfan, que consiste en que no siente nada, es incapaz de sentir afecto por alguien, por su propia condición, lo que la coloca, además de la orfandad material, en ese tipo de orfandad de ser extraña. Porque la literatura también tiene que ver con eso, en extrañarnos, en sorprendernos, en asombrarnos. Ella no tiene esa capacidad de... Pero por otro lado está Orlando, que ella curiosamente lo llama en diminutivo Orly. El hecho que lo llame Orly ya tiene una gran implicancia con respecto a lo que significa las características masculinas canónicas. En ese sentido, él, al contraste, o en contraste con ella, es muy sensible, tiene la sensibilidad de un artista. Entonces hay una subversión con respecto a lo que implica una feminidad canónica y una masculinidad canónica. Yendo más allá, podría parecer, cuando nosotros empezamos a leer esta historia, que está dentro del relato policial, porque empieza precisamente con un crimen. Estos chicos frecuentan a un intelectual, el maestro Merrick, y que de alguna manera se convierte para otro de los personajes, que es Emanita, una chica que tiene una joroba muy evidente, tiene un aspecto frankensteiniano, podríamos decir, que sin embargo dentro de esa fealdad hay cierta belleza y cierto atractivo. Nosotros vamos avanzando en la lectura y resulta que se transforma en otro tipo de forma literaria. Finalmente no lo podemos clasificar subvierte los límites de los que podríamos llamar ciertas formas, ciertos estilos y ciertas estructuras. Por otro lado, tiene una gran capacidad el narrador por mantener el suspenso dentro de. Quizá uno pueda tener hipótesis sobre quién asesinó al maestro Merrick, pero finalmente esa hipótesis que uno va tejiendo a medida que lee puede destruirse al final. Hay una suerte también de que, si bien es cierto, el narrador dibuja a este personaje, Damiana, que podríamos decir es muy masculina, esto se rompe con respecto a una finalidad de querer validar los valores o características de un varón cuando ella establece una relación con los zapatos rojos.
Eso evita precisamente que en este personaje se valide esa situación de pretender validar solo los valores masculinos en ella, porque de alguna manera, al relacionarse específicamente con un objeto, con los zapatos rojos, estamos frente a ese símbolo del zapato de tacón, al símbolo del color rojo, que entraríamos al terreno de la sexualidad y del erotismo. Esta novela está ambientada en los suburbios de México. La mayoría de escenas transcurren ahí. En ese sentido, me gusta mucho lo que un filósofo, Theodor Adorno, habla sobre la estética de la negatividad, que no quiere decir que estamos en una belleza de lo que puede considerarse como un antivalor, sino tiene que ver con aquella belleza que se plasma en este caso en la literatura a través del lenguaje, para encontrar, valga la redundancia, la belleza dentro de la desgracia y dentro de esa sordidez que implica la sed de la mariposa. Desde el mismo título, la sed de la mariposa, es porque existe una mariposa que se alimenta con las lágrimas de un animal, me parece, ¿no? Desde ahí ya surge el extrañamiento y el asombro, y es porque si a Damiana no le mueve nada, no siente nada, ni aún con respecto a la sexualidad, tampoco es capaz de sentir el placer sexual, pero cuando tiene unos sueños recurrentes con una mariposa que se le incrusta en la garganta, y solamente ahí es capaz de sentir. Esta imagen es potente en el sentido que si ella es prácticamente como un muro, una mariposa siendo tan frágil, tan sensible y símbolo de la belleza, es capaz de producir terror en ella, que ya es sentir algo. Es ese contraste, ¿no?, entre este muro frío, impenetrable, y lo que implica la fragilidad de una mariposa. Hay otro aspecto que me interesa mucho mencionar, que es la sexualidad. En múltiples espacios, ya sea en la casa o ya sea también en la escuela, existe una especie de pretender ocultar a los jóvenes la sexualidad misma, cuando la sexualidad la expresamos desde la infancia, ¿no? Freud mismo habla de la sexualidad en esta etapa de la vida, en la infancia, y sabemos muy bien que la adolescencia tiene que ver con este despertar no solamente en ese plano, sino en los diversos planos de la vida. Aquí hay muchas expresiones de erotismo y muchas expresiones o escenas de sexualidad, porque obviamente si los protagonistas o los personajes están dentro de este mundo marginal, obviamente que la expresión y la exposición hacia la exploración sexual quizá sea más pronunciada, podría decir, o me arriesgaría a decir, en los términos de precisamente la exposición, puesto que nunca prácticamente están dentro de la mirada de un adulto. Se consigue esa libertad producto de la orfandad, ¿no? Y libertad entre comillas. ¿Qué tiene que ver todo esto con los planteamientos con los que he empezado? Que si bien es cierto, en la literatura juvenil es necesario de alguna manera mirar al receptor, que son los jóvenes, eso no quiere decir que por un lado se tenga que hacer una literatura a medida que de alguna manera tienda a corregir la adolescencia en los términos de ideal, que no existe una adolescencia ideal, que los jóvenes tienen un contexto donde están
donde viven, que las cuestiones sociales, culturales y políticas les afectan, que no están fuera de un entorno, sino que todo lo que pasa en ese entorno les afecta, son influenciados, determinados y quizás están modificados por ello, que eso determina en gran parte su construcción. Por otro lado, que si hay que ocultar algo, no es la realidad de, sino es quizá el cinismo al que se ven expuestos, porque se tiende a cuestionar un contenido sexual, se tiende a cuestionar un contenido político como que si fuésemos seres apolíticos, pero no se tiende a cuestionar la realidad misma en que viven, porque finalmente la literatura no es que refleje la realidad tal cual, toma de la realidad elementos para construir una ficción, para mirar cómo sí sucedieran las cosas y para construir un mundo posible, que lo que sucede en la sed de la mariposa es posible, pero que no tiene que tener un relato tal cual en la realidad, que no responde a esos parámetros, sino responde a unos parámetros que están dentro de una propuesta estética. Pienso que habría que cuestionar aún muchas más situaciones dentro de lo que implica la literatura juvenil, pero habría dentro de la literatura juvenil, por llamarlo así, mirar más cuestiones estéticas y literarias que pedagógicas o cuestiones de corrección moral. Y bueno, quienes están, los jóvenes presentes aquí, yo les diría que se atrevan a salir de ciertos parámetros dentro de imposiciones literarias y que vayan más allá, que pregunten, que cuestionen, y que finalmente en la literatura no vamos a encontrar preguntas a, sino vamos a encontrar un cuestionamiento hacia, y ese es el asunto, ¿no? Pasar también de una reflexión estética de una propuesta estética hacia una reflexión estética. Eso es. Un poquito para matizar lo que dice Irina, que tiene una postura, tiene un enfoque bastante teórico de la literatura juvenil. Yo tuve la oportunidad siempre he pensado que los libros que tienen un direccionamiento muy marcado, en este caso los adolescentes, a veces son los últimos en enterarse de qué libros están escribiendo para ellos y termina resultando una imposición cuando se encuentran con los libros dentro de su lista de libros que hay que leer durante el año. Entonces tuve la oportunidad de acercar estos libros a un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, un grupo de mis estudiantes. No sé si testear los libros, pero de alguna manera me interesa escuchar la opinión, o al menos los comentarios, que a veces no va más allá de está bonito, o está chévere, o me gustó. Algunas personas algunos estudiantes se van a tener un enfoque mucho más interesante, ¿no? En el caso de La sed de la mariposa y El rastro de Ortuño, un grupo de estudiantes míos pudieron leerlas, y de las cuales tengo algunos comentarios muy favorables. En el caso del rastro de Ortuño, una de las señoritas me comentó de que tenía la clásica estructura de un relato policial con matices de aventura, ¿no? Porque hay un misterio que descubrir y hay una aventura que hay que sortear. Todo construido en base a dos planos temporales. El plano en el que se va desarrollando esta especie de venganza al personaje macabro, ¿no? Que curiosamente es un tuerto. Me viene aquí un guiño quizás a este Corazón de Delator de Edgar Allan Poe, ¿por qué no? Que secuestra gatos, ¿no? También secuestra gatos. En los dos libros aparecen gatos, es muy curioso, y gatos que tienen una personalidad muy potente, muy poderosa,
Y por otro lado está el misterio del secuestro, ¿no? Nuestro personaje principal, de un momento a otro, despierta en un lugar donde no se encontraba antes y recuerda algunas cosas mientras se encontraba en un lugar y de pronto ahora se encuentra en otro. Aparentemente ha sido secuestrado y no entiende por qué, y el lector tampoco entiende por qué, y mientras va descubriendo la historia personal es un huérfano con una tía que lo tiene porque no le queda otra opción que criar al sobrino a regañadientes, y no entendemos por qué la cuestión del secuestro. Escapa de sus captores y más o menos vamos entendiendo de que este escape es una acción deliberada quizás de los secuestradores para descubrir todo un conflicto muy mexicano, ¿no? Un conflicto entre dos familias que tratan de luchar por el poder económico, el poder social dentro de este pueblito en el cual se desarrollan las historias. Entonces el misterio está ahí, al aire. El lector, nosotros tenemos que tratar de acompañarle el momento en el que el misterio va a ser revelado, ¿no? ¿Quién es el secuestrador? ¿Cómo se ha dado el secuestro? ¿Por qué al personaje? Está contado en primera persona la novela. Y es por eso que sentimos en carne propia todos los conflictos del protagonista. Al final, dentro de la historia, cuando se termina develando el misterio, es quizás esos giros que a fin de cuentas terminan gustando en una buena literatura. Y eso es lo que sucede con el rastro de Antonio Ortuño. En el caso de La sede de la mariposa, igual, ¿no? Tiene todo este matiz de relato policial, de relato de misterio, donde hay un misterio que descubrir. Y creo que ese tipo de literatura en la cual hay un misterio que revelar es algo que seduce mucho a los estudiantes, que seduce mucho a los jóvenes. Muchas gracias. Yo quisiera hacer algunos breves comentarios sobre los otros libros cuyas portadas están mirando ustedes, porque ahora caigo en cuenta que a veces las portadas pueden resultar un tanto engañosas. Yo confieso que me dio, pues si no pereza, no me sentí motivada a leer el cuentacuentos por la portada misma. Y es una obra intensa, porque se suele pensar que los jóvenes, los adolescentes, viven un poco en la superficie y se deja de lado esas experiencias trascendentes, profundas, que tienen que ver desde con la propia identidad sexual. En una de ellas, por ejemplo, en Poxila, el personaje es un muchacho muy joven de 15 años que escapa de una escuela militar y cruza, la historia es de un gran viaje, de cruzar todo el territorio de los Estados Unidos de autostop, de aventón, decimos en México, para encontrarse con su hermano, un hermano gay que está con una enfermedad severa. Y son las cartas que él va escribiendo, pero que nunca le manda al hermano porque las mantiene en un cuaderno. Y ahí están las circunstancias a las que en realidad se expone un joven. Y habla desde pues una sexualidad que tiene que ver con alguien que le ofrece algún dinero por una felación, de una banda en la que él en algún momento se ve involucrado y que tiene que ver con robar celulares o iPhones no, escuchar música. iPods. Exactamente. Al consumo de algún estimulante, de alguna droga. Son finalmente esas las experiencias por las que atraviesa cualquier joven, y ni qué decir del cuentacuentos. Digo porque las otras dos obras se ubican en un contexto mexicano, pero las otras dos que menciono ahora, Poxila y el cuentacuentos, se ubican en otros contextos que a lo mejor podrían suponerse
experiencias distintas y bueno, a lo mejor es cruzar los Estados Unidos, que es cruzarlo de otra manera de lo que se cruzaría el territorio peruano a través de los Andes para encontrarse con un hermano querido y que acaba siendo la búsqueda de uno mismo. Y bueno, la otra que se desarrolla en Alemania, un chico ruso que también mercadea al menudeo en su escuela secundaria con alguna droga, pero que tiene, que tiene en su núcleo familiar pues historias terribles de abuso sexual, de venta del mismo, de su cuerpo en bares, en fin, una serie de circunstancias que imagino que para un plan lector pues a los profesores o a los maestros les debe espantar, pero que no debería de espantarlos, sino de asumir que son situaciones y condiciones que finalmente confrontan los jóvenes y a veces también confrontamos los adultos. Entonces, yo no sé si a partir de lo que aquí se ha expuesto, ustedes tienen el deseo de compartir su experiencia de otras lecturas o de estas, o alguna otra inquietud que quieran compartir con el público que nos acompaña o con los expositores. Yo quisiera agregar algo con respecto al último que dijo, que era con respecto a que estos libros, que si bien es cierto tienen un direccionamiento hacia los jóvenes, en algunas escuelas de nuestro país, por ese conservadurismo en el que estamos inmersos, terminarían siendo un espanto para los profesores o inclusive para los propios padres. Sin embargo, creo que si nos dejamos someter por esa especie de cinturón de castidad, de esa correa que nos ata, no vamos a cumplir nuestro propósito, que es lo que decía Irina hace un rato, el extrañamiento en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros futuros lectores. Creo que estos libros, que de alguna manera se terminan convirtiendo en un muestrario, de lo espantoso que termina siendo esa intención de realidad que es la literatura, va a terminar seduciendo a estos futuros lectores a seguir buscando esa literatura que nos estremezca, esa literatura que después de que pase por nosotros nada vuelve a ser lo mismo, nada vuelve a ser igual. Yo como profesor, como quien dirige en algunas instituciones el plan lector, yo estaría y estoy dispuesto a incluir esta serie de libros porque sé que tienen literatura, sé que hay una apuesta estética y sé que de alguna manera hay una intención de quebrar esa aura un tanto dulzona, ¿no? Que tiene romántica, ¿no? Que tiene en estos momentos la literatura juvenil, ¿no? Sería ocioso mencionar algunos títulos, así que no lo voy a hacer, pero creo que ahí está la intención de A través del espejo, ¿no? Y que hay que apostar por ello. No hay en estos libros, perdón Irina, una intención moralizante, decir esto no y esto sí, nada más ajeno. Lo que provoca o lo que procura es provocar una experiencia, no solamente una experiencia estética, sino una experiencia vital que permita reflexionar, ponderar, estremecerse, sin edulcorar la realidad y sin moralizar. No hay para nada esa pretensión y bueno, yo espero que este tipo de charlas, de encuentros, pues les despierte a ustedes la inquietud, la motivación de acercarse a esta colección y no se dejen engañar por algunas de las portadas que a veces puede que no resulten tan atractivas, al menos para mí. Yo quería mencionar, y bueno, es coincidente, en México, en la Biblioteca Vasconcelos, que es una de las instituciones que podría decir que está a la vanguardia con respecto a la recepción en literatura, tanto infantil como juvenil. Y existe un blog de Adolfo, que lo dirige Adolfo Córdoba, que se llama Linternas y Bosques, donde habla mucho sobre literatura juvenil. Y resulta que él tuvo la idea de formar un consejo editorial formado por jóvenes
además de los clubes y los círculos de jóvenes de lectores de la Biblioteca Vasconcelos, con la finalidad de que los mismos jóvenes observen la literatura juvenil propiamente dicha y ver cómo va la recepción, cómo la acogen, cómo la asumen y sobre todo qué tienen que decir sobre la literatura juvenil. Y como producto de ese trabajo, sacaron un manifiesto hace poco, lo presentaron, lamentablemente no sé por qué Facebook lo censuró, bajaron la imagen, pero ahora ustedes lo pueden encontrar y me gustaría leerlo, porque es un observatorio de jóvenes sobre la literatura juvenil. Y dice: el Consejo Editorial Juvenil de Linternas y Bosques, Círculo de Jóvenes Lectores de la Biblioteca Vasconcelos, presenta su manifiesto. Soy joven, soy lector. Los jóvenes sí leemos, no nos interesa imponer o regular nada. Leemos más de 20 minutos al día. Ponemos los prejuicios en crisis. Leemos en distintos soportes y formatos. No nos limitamos a los libros. Defendemos Internet como medio alternativo de acercamiento a la lectura. Estamos a favor de la diversidad y en contra de los estereotipos. Exigimos literatura a la industria editorial, no productos juveniles en forma de libros. Interactuamos con las obras, establecemos un diálogo, nos involucramos, nos emocionamos, nos decepcionamos y preguntamos. Vamos en contra de la hegemonía de lo inmediato. También los jóvenes tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Gracias a todas por acompañarnos, a todas las personas reunidas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más antes de que nos pidan que desalojemos la sala? Yo aquí estoy viendo algunos jóvenes. Quisiera un poquito aprovecharme de su presencia. Tengo aquí algunos jóvenes que son estudiantes míos, agradezco mucho que hayan asistido el día de hoy, pero quisiera hacerles una pregunta. Creo que es lo que deberían hacer las grandes editoriales que de alguna manera comercian con literatura. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la literatura? ¿Qué quieren leer ustedes? Que cuando vayan a una librería, ¿qué tipo de libros quieren encontrar? ¿Qué historias quieren encontrar y cómo quieren que se estén contadas estas historias? ¿Están conformes con los libros que les plantea en la escuela? ¿Están conformes con los libros que les plantea el mercado? ¿Con las vitrinas de las grandes librerías? ¿Con esos títulos tan rimbombantes, marketeados, llevados al cine una y otra vez? ¿O no hay ningún libro que de alguna manera haya saciado su búsqueda? A fin de cuentas, a través del espejo, esta colección del Fondo de Cultura Económica intenta llenar quizás esos vacíos que ustedes todavía no han sabido llenar. Dejo la pregunta suelta por ahí para que de alguna manera ahora tengan ustedes la oportunidad de decirnos qué esperan de la literatura, de estos libros, del mercado editorial, de las editoriales, de los escritores. Entiendo que se quedan con la pregunta, que seguramente la conversarán, la comentarán entre ustedes. ¿Allá? Perfecto. Entonces, si les acercamos el... Muy buenas noches, mi nombre es José Carlos Contreras y había hecho una pausa esperando que los jóvenes preguntaran. Ya que ellos no preguntan, ahora los adultos vamos a preguntar. Y ya que veo que delante de nosotros se encuentra un profesor, yo quería hacer esta pregunta. Yo vivo en Alemania, soy un peruano, resido en Alemania, y me llama la atención que hace unos días en el diario La República de Lima, Perú, leí que un señor Yepes, que es un profesor, dijo que mientras salía de Lima y él fomentaba la lectura, saliendo de Lima en las provincias de Perú, se encontraba con profesores que no leían. Entonces mi pregunta es al profesor que se encuentra aquí en la sala, ¿cómo hacen ustedes aquí en Perú si es que los profesores no leen, fomentar la lectura a los niños, a los jóvenes?
Bueno, esa es una pregunta bastante incómoda para un profesor, así que voy a tratar de ser lo más objetivo. Yo también me he hecho esa pregunta muchas veces por las oportunidades que he tenido de visitar algunos colegios, algunas instituciones dentro de Lima y fuera de ellas. Me he encontrado con dos realidades muy distintas. Hay una realidad que es la de Lima y una realidad que es la de provincia. La realidad en cuestión de plan lector, los libros de literatura juvenil en provincia, es completamente diferente a la nuestra. Existe otro tipo de mercado, otro tipo de apuesta, otro tipo de intencionalidad con respecto al plan lector, y muchas veces de ellas un tanto monetaria. Mientras que aquí en el Perú las grandes editoriales tienen copado el mercado de alguna manera en todos los colegios. Cuando llegan a las instituciones, lo primero que intentan hacer con los docentes es facilitarles todo el trabajo. Yo he escuchado inclusive profesores que nos han dicho abiertamente si es que podemos mandarle todos los materiales habidos y por haber por un determinado libro, y si es posible resumir el libro en unas cuantas líneas para así de alguna manera aligerarles el trabajo de leer. Cuando nos encontramos con este tipo de panorama, no nos queda más que simplemente persignarnos y rezar a todos los dioses por no encontrarnos en un panorama orwelliano, porque si un profesor que está inmerso en el plan lector, en su intención es de hacer que los pequeños lean, no lee, nuestra apuesta es inútil. El plan lector termina siendo un fracaso. Por eso es que encontramos en el corpus del plan lector libros tan insoportables, inclusive para un lector. Yo antes de ser profesor soy lector, entonces desde mi postura de lector puedo decir que encontramos en estos corpus de algunas editoriales libros insoportables, libros que terminan siendo una especie de no sé, o sea, un vomitivo literario, por decirlo de alguna manera, porque no encontramos ni estética ni apuesta literaria. Se convierte, como decían, en una intención más que moralizante, más que educación literaria. Entonces, ¿qué hacer? Ya Vallejo lo dijo, ¿no, hermanos? Hay muchísimo que hacer, ¿no? La recomendación a los profesores o a los docentes es que si no es lo suyo, la lectura no es lo suyo, el plan lector, pues deberían de alguna manera dar un paso al costado, o si es que ya están inmersos en ese mundo, por lo menos intentar leer. No se puede compartir el placer de la lectura, porque aquí hay algo que nos estamos olvidando. Hay que leer por goce, hay que leer por placer, por gusto, no por imposición. Entonces, si no hay ese contagio, ese entusiasmo por la lectura por goce, es muy difícil que un estudiante de este tipo de profesores pueda convertirse en un lector. Es todo un trabajo, amerita una investigación a fondo para plantear todos los panoramas con respecto al plan lector, no solamente en Lima, sino también en provincias. Si nos sumergimos en esas realidades, vamos a salir más que sorprendidos de ese mundillo. Hay otra cuestión, me permitiría también abordarlo, en el sentido que se asume que la formación del lector solamente se da en la escuela y que solamente la literatura tiene que ver, o el arte, o el plan de lectura tiene que ver solamente con el libro. Es una cuestión cultural. O sea, si no está inserto el libro dentro de toda la dinámica cultural, lo que se puede hacer en el colegio es muy poco, porque los chicos ya llegan con ciertas ideas preformadas, con ciertos hábitos con respecto a su relación con el libro. Michelle Petit, una socióloga de la lectura, francesa ella, habla, por ejemplo, de la investidura de poder que tiene el libro, puesto que no es un artefacto o un objeto que está al alcance de la mayoría. Por lo tanto, hay gran parte de la población que le tiene miedo al libro por el solo hecho de ser un libro, porque siente que no le pertenece. Por otro lado, con respecto a la formación docente, yo he trabajado mucho tiempo en el ámbito editorial y sí, pues los profesores te piden desde la receta mágica para animar a leer, que de por sí animar a la lectura es un término que a mí me repele tremendamente. Detesto ese término y lo digo así, con todo lo que me genera desde las entrañas, porque se ha convertido en un activismo.
Los profesores piensan que tienen que pararse de cabeza para que un chico se acerque al libro, y no necesariamente es así. O ser un payaso, o ponerse un montón de cosas encima, es algo para mí repulsivo, decadente, horrible. ¿Cuándo es que yo he visto que tiene éxito la formación de mediadores de lectura? Cuando les gusta leer y leen literatura. Y dos, cuando yo trabajé con un equipo de profesores regular tiempo y todos eran literatos. Entienden mejor de qué va la estética literaria, evidentemente, ¿no? Porque es lo que estudian. Y entonces había que examinar con ellos cuestiones de didáctica, que es otro ámbito, pero son capaces de acogerlo mejor. Lamentablemente no existe en el Perú una cátedra de literatura infantil y juvenil, ¿no? Y eso redunda en que, o impacta en que, de plano los profesores piensen que la literatura es un objeto que sirve para enseñarle a los niños a lavarse las manos, que sirve para que no tengan miedo a ciertas cosas, que sirven para que no se orinen en la cama, y no es esa la intención específica en un libro. Que aborde de alguna manera eso es otra cosa, pero que está implícito, más no explícito. Entonces estamos dentro de un plan de lectura que generalmente es activismo de técnicas, estrategias y recetas mágicas para hacer leer, más allá que una reflexión de las implicancias o el impacto que tiene o debería tener un plan de lectura en la escuela. Eso es lo que puedo aportar. Gracias por sus palabras, por abordar estos temas. Gracias a ustedes por acompañarnos, y pues creo que ahora sí tenemos que dejar la sala. Ah, qué bueno que ya se animaron por allá. Muy buenas tardes, yo soy de Ecuador y realmente estoy muy contento de asistir a la FIL y me interesaba este tema de la literatura juvenil. Yo solamente hago una reflexión y les pregunto a los profesores. Pienso que los estudiantes, para que puedan enamorarse de la lectura, tienen más bien que entender el porqué, y los profesores tienen que inculcarles. Primero porque a través de la literatura se puede vivir muchas más vidas de lo que nosotros humanamente estamos limitados en hacerlo. Pero por otro lado, la lectura de alguna manera es como la maratón. Yo, para leer un libro denso y grande, a la maratón no la corro de hoy para mañana 44 kilómetros. Tengo que empezar por 5, por 10, por 15, por 20 y por 25. El profesor, al igual que un padre de familia, tiene que encontrar puntos en común con el estudiante. Para que mi hijo me acepte, tengo que hablar el mismo idioma, tengo que entender algo que me acerque, y los profesores tienen que hacerlo. El gran error de los profesores es que a veces tienen ciertos cánones de los cuales no quieren salirse, ¿sí? No puedo yo como profesor tratar de acercarme con los estudiantes y si le digo, ¿qué leíste? Leí Harry Potter de cómic. No, ¿cómo vas a leer eso? Eso es tremendamente, lo matan al estudiante, ¿no? Al niño hay que darle la importancia al joven lo que le gusta. Y a partir de esas lecturas primigenias con las cuales nacen los lectores, uno se enamora de esas letras, de esos párrafos, ¿no? Cada día esa actividad intelectual de transformar esas letras, comas, párrafos y palabras en imágenes, en sabores, en olores, justamente se lo hace a través. ¿Qué lo deciden? Lo deciden ellos, ¿sí? Es decir, ¿por qué tengo yo que tener cánones? Si le gusta un cómic, ¿no? Si quieren comentar sobre los Marvel, o si quieren comentar sobre mangas, por ahí se empieza. Yo comencé por allí. Y para leer el Joyce de Ulises, ¿sí? O leer Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? O leer, no sé, cuántas, ¿no? El Don Quijote, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer los profesores. Los profesores, no pueden enseñarle a un, no sé, a un estudiante. Yo lo he leído de los escritores peruanos, soy fanático de Ciro Alegría, de Vargas Llosa, etcétera, ¿no? Pero si le dan el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y tienes que leerlo en primer curso,
lo fundes al estudiante. Tienes que leer, hablar el mismo lenguaje, lo que a él le gusta, y jamás desestimular. Cuidado, cuando un estudiante o un profesor le diga: profesora, acabo de leer este libro, ¿sí?, de este bestseller, ¿no? Y yo decirle: no, es que eso no puedes leer, tú tienes que leer harta literatura. Absurdo, ¿no? El profesor, al igual que el padre, con eso acabo, tiene que hablar el mismo lenguaje, tiene que estimularlo, tiene que decir: perfecto, tú tienes que leer. Y después de que tú ya adquieres un hábito, a lo mejor vas a llegar, ¿sí?, al maratón que podríamos ser la montaña mágica de Thomas Mann, o el lobo estepario de Hermann Hesse, ¿no? Es decir, por ahí vamos. Yo los felicito, ¿no? Y espero que esta juventud limeña, peruana, siga dando ejemplo a Latinoamérica de que definitivamente a través de la lectura se puede vivir muchísimas vidas paralelas a las que vivimos en este mundo real de tantas insatisfacciones, pero que con la lectura se lo alegra, con la sal de la cultura, y se hace esta vida mucho más hermosa. Gracias por haber venido. El tiempo aquí es muy breve, muy corto. Esperemos seguir la conversación afuera, no hay ningún problema. Estimados participantes públicos, damos por finalizada la mesa redonda.